Ok, entonces, la clase de hoy vamos a hablar de inmunología de las enfermedades parasitarias. Vamos a hablar un poquito de lo que es la respuesta inmune contra los parásitos, los mecanismos de evasión que utiliza el parásito contra el hospedador, contra el humano, para producir la enfermedad y poderse establecer en el humano como hospedador, y los métodos inmunológicos que requieren, pues bueno, de algo básico de inmunología para poderlos entender su basamento, ¿ok? Entonces, el primero, los mecanismos de defensa. El ser humano, pues bueno, pues por supuesto va a tener mecanismos que son pasivos porque ya existen desde un principio y activos porque requieren energía para poder crearlo específicamente contra el parásito del que estemos hablando, ¿ok? Entonces, dentro de los pasivos, pues tenemos ejemplos como la piel, las mucosas, el moco, el pH gástrico y el pH vaginal. Y dentro de los activos, la respuesta inmune como tal, innata y adaptativa. Entonces, dentro de los pasivos, pues bueno, la piel y el tracto gastrointestinal tienen un epitelio que funciona como una barrera física, pero no solamente funciona per se como una barrera física, sino que además siempre tienen una flora bacteriana bueno, pues que ayuda a esa defensa. Es decir, la presencia de bacterias en la piel y en el tracto gastrointestinal ayuda, y en el tracto respiratorio también, a que las bacterias patógenas o virus patógenos o parásitos tengan menos probabilidades de producir daño porque funcionan también como parte, como coayudante de esa barrera física que tenemos. Además de eso, en el tracto gastrointestinal, pues vamos a tener la saliva, que va a tener también inmunoglobulinas. Tenemos el moco, que impide la unión al epitelio. Tenemos los jugos gástricos, que es como el pH, que es más ácido dentro del estómago y también en la vagina, y que entonces favorece la acción de algunas enzimas y eso ayuda a protegernos de los parásitos. Y después dentro de los activos, pues en la piel vamos a tener también respuesta inmunológica propia o local de la piel, tanto innata como adaptativa, y en el tracto gastrointestinal y en los pulmones también vamos a tener el sistema GALT y el sistema MALT antes de que el microorganismo pueda llegar a la circulación, ¿ok? E invadir el resto del cuerpo. Y todo eso forma parte como de las barreras de defensa que existen contra los parásitos. Entonces, en el intestino, por ejemplo, que están ay, se me fue el nombre. Placa de Peyer, doctora. ¿Perdón? Placa de Peyer. Ah, exacto, las placas, lo que se me había ido el nombre de placas. Iba a decir patch, pero en inglés. Ok, entonces las placas de Peyer, que como igual que en el pulmón, que entonces van a favorecer que ellos se puedan secretar inmunoglobulinas preformadas o esto lo vamos a ver luego, para poder contrarrestar el efecto de las bacterias y tener un efecto a nivel de la luz y que el parásito no pueda penetrar por las mucosas o por los epitelios. ¿Okay? Entonces, la inmunidad innata proporciona resistencia a los parásitos en principio. ¿Okay? Ahora, si se sobrepasa, aparece entonces la susceptibilidad y el paciente es susceptible a la infección y posteriormente acá a la enfermedad. Entonces, a la infección. Una vez que el parásito entra, tiene mecanismos efectores que pueden ser protectores, agresivos o evasivos para enfrentar la respuesta inmunológica que produce el humano, ya sea tanto la innata como la posterior adaptativa. Y esa respuesta innata inmediata se basa básicamente en factores solubles preexistentes y células efectoras especializadas que ayudan a eliminar los parásitos una vez que existen. No tengo que hacer con su... Dime, la persona que tiene el micrófono abierto. Creo que se le disparó al profe, la silencié ya. Sí, y cuando se sobrepasa entonces esos factores solubles, que sería como la respuesta innata, es que entonces empieza a formarse la respuesta adaptativa como respuesta a la falla de esa respuesta innata. Entonces, la innata también se compone de un componente, o sea, tiene un componente humoral y un componente celular. El humoral, todo esto es un repaso de lo que ustedes ya vieron en inmunología el año pasado. El componente humoral es básicamente moléculas solubles, como por ejemplo inmunoglobulinas preexistentes,
pero también forma parte de esta respuesta innata el complemento y los factores de los receptores de reconocimiento de patrones solubles que ya están preformados y que permiten reconocer un cierto número de parásitos o virus o bacterias que ya hemos genéticamente ya tenemos la memoria para producirlos. Después está un componente celular que vendría a ser las células que van a destruir eso que estamos atacando con las inmunoglobulinas, el complemento y los receptores, que vendría a ser estas células natural killers o macrófagos, eosinófilos o polimorfonucleares, que van a tener en su superficie los receptores de patrón de reconocimiento y las intelectinas. Después tenemos a nivel local de la inmunidad innata que va a haber péptidos antimicrobianos, es decir, secreción de péptidos que van a matar microorganismos de forma innata, o sea, de forma preformada, enzimas hidrolíticas y proteolíticas que van también a hacerle daño a los parásitos, inmunoglobulinas preformadas, que lo nombramos ya, para que se formen inmunocomplejos, y formación de complejos anticuerpo mucina para atrapar microorganismos y de esa manera impedir que haya la colonización de un epitelio. La neutralización de moléculas toxinas también, por supuesto, que ocurriría también en los epitelios. Y la secreción de esos mismos receptores de patrones de reconocimiento que entonces haría que no puedan utilizarlos para la opsonización. Entonces tenemos que esos receptores de reconocimiento son secretados principalmente por macrófagos y células epiteliales, activan el complemento o favorecen la opsonización del parásito para que sea destruido cuando son protozoarios. Reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y de esa manera entonces pues es como actúan como microbicidas. Entonces, a nivel del complemento se va a activar la vía alterna del complemento con el componente C3b y eso entonces favorece la opsonización con la activación de macrófagos o de células, estas células de las que hablábamos, como natural killers, macrófagos, polimorfonucleares y eosinófilos, y eso hace que haya un complejo de ataque en la membrana y que se atraigan más células inmunes y se destruya al parásito. ¿Ok? Que es lo que vemos aquí en esta cascada del complemento. Ok. Después tenemos la inmunidad innata celular en los tejidos locales, que vendría a estar compuesta por células dendríticas, como las que nombramos ya antes, dendríticas, natural killer, células T específicas, células T de memoria, células B, queratinocitos, macrófagos, que producen destrucción intracelular, y los neutrófilos, mastocitos y eosinófilos, que producen destrucción extracelular. ¿Ok? Que es principalmente, estos serían para los helmintos, que participan más que todo después en las respuestas TH2, y los macrófagos son más de respuesta TH1. Ok, esa inmunidad innata celular ocurre principalmente con, o esos patrones de reconocimiento. El más conocido son los Toll-like receptors, los más utilizados. Existen 11 reconocidos ya que se conocen, que se encuentran en múltiples células como en los enterocitos, queratinocitos en la piel, enterocitos en el intestino y células inmunológicas, y que bueno, que son parte del sistema inmunológico más primitivo que nos permiten que la mayoría de los virus, bacterias y parásitos no terminen haciéndonos daño porque se reconocen de entrada. Esos Toll-like receptors se unen a los patrones moleculares asociados a patógenos y de esa manera activan, o sea, son eliminados, sí, son eliminados. Entonces los glicofosfoinositoles, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos como de Trypanosoma brucei o Leishmania sp o Plasmodium falciparum, que están en los macrófagos, aumentan la óxido nítrico sintetasa y el factor de necrosis alfa y la interleuquina 1, y de esa manera son destruidos. No se tienen que aprender estos ejemplos, esto para que sepan que existen, todo esto que les estoy hablando es parte, lo van a estudiar un poquito más cuando vean cada uno de los parásitos. En el caso de Toxoplasma gondii y de Cryptosporidium, ellos tienen, se produce interleuquina 12 que ayuda a que se produzca esta interacción entre los Toll-like receptors y los patrones moleculares asociados a patógenos, hacen que se secrete interleuquina 12 para que puedan ser eliminados estos parásitos. Y las filarias
glicoproteína ES62. Entonces, en la piel dijimos que habían placas de Peyer y que entonces iba a haber reconocimiento de antígenos y que entonces a nivel de esas placas de Peyer va a haber entonces la producción de una respuesta inmune, la innata originalmente y posteriormente generar en el ganglio linfático la adaptativa. En el sistema entonces gastrointestinal tenemos el GALT y las placas de Peyer que entonces van a producirse de manera ya preformado la secreción de anticuerpos como inmunoglobulina A principalmente secretora que van a actuar contra los patógenos uniéndolos e impidiendo que se unan a la membrana, al epitelio intestinal. Okay. En la piel igual tenemos que actuar tanto el complemento como inmunoglobulinas como patrones de reconocimiento que impiden que se eliminen los macrófagos los parásitos los parásitos que es lo que estamos hablando aquí, antes de que ellos produzcan enfermedad y que entonces de esa manera no haya colonización y no haya infección. Entonces, en este caso, por ejemplo, le están poniendo el ejemplo de cuando entran unos promastigotes de Leishmania que van a interactuar con los macrófagos de la piel y van a ser opsonizados y se van entonces a formar el fagolisosoma y se forma una vacuola y el neutrófalo, no sé por qué pone, ok. Va a haber destrucción de los promastigotes dentro de la célula. Ok, perdón, es que los estoy uniendo. Y es simplemente la opsonización por macrófagos, opsonización por neutrófilos y opsonización por macrófagos de la piel, que son los que los llevan a los ganglios linfáticos para que pueda haber el reconocimiento y que entonces pueda haber una respuesta después adaptativa. En la inmunidad adaptativa es una respuesta más lenta, es especializada, tarda más de 3 semanas en producirse. De hecho, 3 semanas si es humoral, pero hasta un mes si es, o más, hasta 3 meses si es celular, en donde lo que se produce ya no son anticuerpos preformados, sino anticuerpos específicos contra el parásito. Originalmente son policlonales porque no son específicos y posteriormente se convierten en monoclonales cuando se producen los específicos que tienen mayor afinidad por el antígeno al que estén expuestos. Después tenemos también dentro de la adaptativa la respuesta celular, que es la efectoria y la que produce memoria inmunológica y que termina siendo la que produzca realmente la resolución de la enfermedad como tal con la aparición de la respuesta TH1. Si esto falla y no se produce inmediatamente, el paciente entonces pasa a tener la enfermedad. ¿Ok? Cuando el parásito tiene mecanismos de evasión de alguna de estas respuestas, va pasando como de una fase a otra hasta que entonces se genera la enfermedad como tal. Ok, entonces la inmunidad adaptativa pues va a tener su fase humoral, que son la producción de anticuerpos específicos, y la celular, que todo esto lo saben ya ustedes, que son linfocitos T vírgenes que se van a convertir posteriormente en una respuesta TH1 o en una respuesta TH2, TH1 principalmente para parásitos intracelulares, TH2 para parásitos extracelulares, o sea que aquí estamos hablando de protozoarios en el caso de TH1 y helmintos en el caso de TH2 y algunos protozoarios. Después va a haber una respuesta inmunológica que hoy en día se sabe también que existe, que es la TH17, y también va a haber respuestas de tipo reguladora o linfocitos B, que sería producción de anticuerpos. Aunque los linfocitos B siempre se van a producir indiferentemente de que haya una respuesta celular de estos tipos. Y la T reguladora, que es la que induce tolerancia inmunológica y que los parásitos no se eliminen del todo. Entonces, los parásitos pueden tener como puerta de entrada la piel, como por ejemplo ven acá chistosoma, que está la cercaria penetrando la piel, o que penetren por la picadura de un vector y que entonces se introduzcan los protozoarios en el interior del humano, o el minto, porque también puede ser el minto. Entonces, esta respuesta adaptativa va a requerir que haya células dendríticas en la piel y que
haya exposición del parásito o del antígeno a esas células de la epidermis para que pueda haber luego una activación a nivel de los ganglios y que se produzca entonces una respuesta adaptativa. La puerta de entrada de la mayoría de los parásitos es por vía oral, no todos, pero sí muchos. Los primeros que vamos a ver todos entran por vía oral. Pueden ser a través de ingesta de huevos, pero puede ser también ingesta de larvas, quistes u ooquistes de protozoarios, promastigotes metacíclicos de Trypanosoma cruzi. Normalmente lo que primero que actúa dentro del sistema inmune va a ser la saliva, que tiene inmunoglobulina secretora preexistente, con enzimas además hidrolíticas y péptidos antimicrobianos, que llamamos defensinas, y eso todo va a actuar contra lo que estamos ingiriendo para eliminar parásitos patógenos. Si hubo encuentro previo con el sistema inmune, la inmunoglobulina secretada va a ser específica, pero si no, lo que se usa son los patrones, lo que se secreta son simplemente patrones de receptores de patrones de reconocimiento. Okay, y aquí tienen entonces. Okay. Después entonces a nivel del epitelio intestinal, si pasó la saliva y llegó al intestino y todavía es viable, vamos a tener entonces una presentación de antígenos a nivel intestinal en donde va a haber estas células M que van a permitir la entrada por diferentes lugares, porque pueden entrar por la unión entre las células o ser opsonizados por el epitelio, va a depender de cada parásito del que estemos hablando. O fíjense que por acá, o sea, fíjense que puede ser por las uniones fuertes porque las rompan, pueden ser porque sean opsonizados y liberados del otro lado de la luz intestinal, o por las células dendríticas que los reconozcan por estas uniones. Y pues bueno, va a haber reconocimiento entonces por macrófagos del epitelio intestinal que van entonces a ir hacia los ganglios mesentéricos o a las placas de Peyer, y va a haber entonces el reconocimiento de estos parásitos para poder generar posteriormente una respuesta innata inicial y posteriormente una respuesta adaptativa. Y bueno, aquí lo que les he puesto, lo que tienen son ejemplos, o sea, pueden ser larvas, por ejemplo, que va a haber inmunoglobulinas secretadas que van a unirse a ellos, la inmunoglobulina secretada, pero también puede haber que algunos de ellos penetran la mucosa intestinal y entonces la presentación de antígenos ocurre a nivel del intestino como tal. En el caso de este que está acá, que es entameohistolítica, estos estromiloides intercorales, en el caso de este que es entameohistolítica, el parásito va a formar uniones con estas células para destruirlas y formar un canal y destruir la célula y entrar dentro de la mucosa intestinal. Entonces, normalmente, pues bueno, va a haber producción de moco para tratar de evitar esa colonización y bueno, todo lo que hablamos de la respuesta adaptativa, innata y adaptativa. Bueno, aquí tenemos un resumen como un poquito de lo que ocurriría cuando la respuesta innata empieza para después llegar a la respuesta adaptativa, donde hay un cambio de esos linfocitos TCD4 naive, que dependiendo del parásito al que estén expuestos, van a generar entonces en los parásitos intracelulares una respuesta de tipo TH1 que predomina interferón gamma, interleuquina 2 e interleuquina 10 principalmente. Vamos a tener también una respuesta con los extracelulares que vendrían a ser los helmintos principalmente, pero también algunos protozoarios, o el caso de las alergias y el asma, se produce una respuesta de tipo TH2 con predominio de interleuquina 4, 5 y 6. Y tenemos entonces después la respuesta inmunológica reguladora, que principalmente puede ocurrir con cualquiera de estas cuando pasan a fase crónica o que ya pasó a la fase aguda y que existe una tolerancia inmunológica generada por estas células T reguladoras, principalmente por la secreción de interleuquina 10 y de factor de necrosis, factor de crecimiento de colonias o tumoral. Que van a hacer entonces que haya tolerancia inmunológica y que persista el parásito aunque no haya enfermedad como tal. Puede haber infección sin enfermedad o que haya enfermedad pero enmascarada porque están en fase de tolerancia inmunológica.
Y tienes las bacterias extracelulares, los hongos y la autoinmunidad, que son básicamente la respuesta TH17, que si no la vamos a tocar en parasitología porque no tiene nada que ver con nosotros. Pero estas tres sí, ¿ok? Y por eso estas tres hay que conocérselas para parasitología. Entonces, un linfocito T virgen que va por el estímulo o por la interacción con una célula presentadora de antígenos, va entonces a activarse y, no se dice evolucionar, va a cambiar o va a madurar dependiendo del estímulo a un linfocito principalmente, vamos a TH1, cuando son intracelulares, a TH2 cuando son extracelulares, o el TH17 que habíamos hablado de algunas virus y bacterias, esas son se activan linfocitos T efectores. ¿Ok? Posterior a esto, existe normalmente una disregulación que va entonces a hacer que el paciente pase más bien a una respuesta reguladora con secreción de interleuquina 10 y el factor de crecimiento tumoral, y se producen entonces linfocitos T reguladores que no eliminan la infección y la mantienen en el tiempo, pero sin que haya enfermedad normalmente. Entonces, bueno, esto es un poquito más o menos lo mismo, explicando cómo ocurre. Y por supuesto, bueno, para que haya una respuesta de producción de antígenos, tiene que haber una interacción entre una célula T, entre una célula, un CD4 y una célula B, para que pueda haber entonces generación de antígenos, producción de antígenos. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es un examen de sangre, ¿ok? Los exámenes de sangre pueden ser para una hematología completa o suero para realizar perfiles hepáticos o perfiles renales, que sería para evaluar el funcionalismo renal, el funcionalismo hepático o tiroideo, cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, la hematología completa, lo que se ve es la sangre completa y se observan las células de la sangre. ¿Ok? En esa hematología completa que vamos a ver, lo que vamos a observar son glóbulos blancos y glóbulos rojos y plaquetas. Y lo que quería aquí definirles era el concepto de lo que es leucocitosis, que sería una elevación de los glóbulos blancos en sangre y en los tejidos, que se produce cuando ocurre una de esto que estamos hablando, o sea, cuando hay una respuesta antigénica por presentación de antígenos por un inóculo. En este caso que estamos hablando de parasitología, pues de parásitos, pero podría ser un inóculo de virus o bacterias también, va a producir entonces un aumento de los leucocitos, ¿ok? Y eso se llama leucocitosis. Entonces, el valor normal de los leucocitos es que en la sangre tengamos entre 5.000 y 10.000 células por milímetro cúbico. Y en fases agudas, en las enfermedades en fase aguda, se produce lo que se llama una leucocitosis, porque los glóbulos blancos se elevan por encima de 10.000, ¿ok? Y en el caso de los niños no se utiliza el valor de 10.000, sino 15.000. Entonces, esos glóbulos blancos ya de por sí, cuando están elevados, nos indican que hay una infección aguda, o sea que hay un patógeno que está afectando a ese individuo y que lo que tenemos que buscar es a qué se debe la infección. ¿Ok? Esos glóbulos blancos, leucocitos, entonces, como ustedes ya lo vieron en inmunología y probablemente también en histología, claro que en histología también, está compuesto por polimorfonucleares o neutrófilos, por linfocitos, por monocitos, eosinófilos, basófilos, principalmente. Esas son las células principales, ¿ok? Y después voy a tener otras células, pero que son reactivas, como linfocitos atípicos, que significa que hay una reacción atípica, o callados, que serían formas jóvenes de polimorfonucleares, ¿ok? Esas son las cosas que yo puedo conseguir en un frotis de sangre periférica, en una fórmula leucocitaria. Lo normal es que un ser humano tenga aproximadamente 65, un adulto, 65% de polimorfonucleares, un 35% de linfocitos, más o menos 0 a 8% de monocitos, 0 a 4 de eosinófilos, 0 a 4 de basófilos, que no haya ni linfocitos atípicos ni callados. Y en los niños, por el contrario, va a haber siempre más la fórmula, o sea, esta fórmula que está aquí abajo está invertida para
los niños, ¿ok? Mientras más chiquito, más linfocitos tiene y menos polimorfonucleares tiene. Y mientras más se acerque a la adultez, más polimorfonucleares tiene y menos linfocitos tiene, ¿ok? Entonces, puedo tener individuos que solamente les consigo polimorfonucleares y linfocitos y la distribución sería, por ejemplo, 65-35 y 0 de todo lo demás, y eso es normal. Esa misma fórmula, si fuera un niño pequeño de 2 años, sería al contrario, sería 65% linfocitos y 35% polimorfonucleares. ¿Ok? Ahora, un niño de 15 años ya va a tenerla como un adulto. ¿Ok? Por eso es que les digo que en la medida en que van creciendo, se van invirtiendo la fórmula hasta volverse como la del adulto, en donde predominan los polimorfonucleares sobre los linfocitos. Y la presencia ya de monocitos, eosinófilos o basófilos nos indica, nos habla de monocitos, son virus que producen aumento de los monocitos principalmente. Eosinófilo es la presencia de helmintos principalmente, pero también podría ser alergia. Y los basófilos son indicativos de alergia también. ¿Ok? Linfocitos atípicos suelen hablar más de linfomas o ese tipo de cosas. Y los callados de una infección muy severa en donde se están produciendo callados o leucemias. Ok. Profe, Dígame. disculpe, no entiendo eso de los callados. Callados es les dije que era, ya va que no me sé devolver. Ok. Callados les dije que eran formas jóvenes de polimorfonucleares. Ok. Ok, ok, Y entonces ok. solo se producen los casos de leucemia porque las células de las leucemias son polimorfonucleares en su mayoría. Depende del tipo de leucemia que haya, pero es eso, o sea, es por enfermedad, ¿ok? O que sea una infección en donde la persona esté produciendo, estén saliendo de la médula ósea formas jóvenes, ¿ok? O por una Ok, producción exagerada por leucemia o por enfermedad, por infección, perdón, ¿ok? vale, Eso, gracias. de nada. Y como lo que vamos a empezar parasitología es con los eosinófilos, con lo que voy a explicarles ahorita es básicamente qué significa eosinofilia, ¿ok? Entonces la eosinofilia es una elevación del número de eosinófilos en los tejidos, principalmente porque ahí es donde ocurre, pero lo medimos en sangre porque en sangre la sangre es lo que sacamos, nosotros no hacemos biopsias de tejido para saber si alguien tiene o no eosinofilia, ¿ok? Pero en líneas generales, el órgano que es afectado por el helminto es donde se van a producir los eosinófilos, va a haber una cosa que se llama homing y ahí es donde van a estar. Pero también van a estar circulantes en sangre y lo que nosotros medimos es los que están circulando en la sangre. En los adultos utilizamos como valor de eosinofilia el valor absoluto de eosinófilos por encima de 500 eosinófilos por milímetro cuadrado. ¿Ok? Perdón, por milímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente que tenga, dijimos que lo normal era 5.000 a 10.000, vamos a poner para que sea un número fácil de trabajar, que el paciente tiene 10.000 blancos, ¿ok? Entonces, para yo tener 500 eosinófilos, tengo que tener 5%, si tengo 10.000, ¿no? Entonces, un paciente que tenga 10.000 blancos con 5% de eosinófilos, cuando calculo el valor absoluto de eosinófilos, que sería si los leucocitos son 10.000 y el paciente tiene 5%, o sea, 10.000 es el 100%, 5% ¿cuánto será? Sería 10.000 por 5.000 entre 100, ¿ok? Y me da 500, ¿no? O ninguno me está siguiendo. ¿Se entendió? Sí, estoy sacando la calculadora. Ok. ¿Entendieron la regla de 3 que les puse? ¿O necesitan que quite la pantalla y se las explique? Sí, puede explicarlo, profe. Ok, es que eso... Sería 10.000 por 5.000 entre 100. 100. O sea, tenemos 10.000 blancos, ¿no? Entonces, si el paciente tiene 10.000 blancos y tiene 5% o sea, 10.000 sería su 100% de leucocitos, ¿ok? Y yo quiero saber
si 5% si 5% de estos son células por milímetro cúbico. Profe, ahorita estamos viendo es la pantalla del PowerPoint. Ok, déjame ponerle que comparta Me esto. dio, a mí me dio 500.000. No, le hiciste no dividiste, ya voy, déjame. Ok, ok. New share, ¿dónde está el Excel? Que está aquí. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ahora Ok, sí. Sí, ahora sí si lo un vemos. paciente tiene 10.000 blancos, ¿sí? Y 10.000 blancos es su 100% de leucocitos. Estos son leucocitos. ¿Sí? Y tiene 5% de eosinófilos. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a calcular? Pues una regla de 3. Yo simplemente multiplico 10.000 por 5, que es el 5%, que es lo que tiene el paciente, y lo divido entre 100. Y probablemente aquí tengo que poner unos paréntesis para que me salga bien. Y me da que el paciente tiene 500 eosinófilos por milímetro cúbico. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? ¿O todavía Sí. no? Sí, Ok, entonces este es sí, un ejemplo. profe. Entonces, vamos otra vez a la otra pantalla. ¿Ven ahora la otra pantalla o necesito volver a poner sharing? Creo que tiene que volver a ponerlo, profe, porque estamos viendo aún el Excel. Ok. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, ahora sí, profe. Ok, Ahora entonces sí. lo que quería que entendieran es que la definición de eosinofilia se hace no con el valor relativo, que es el porcentual, sino con el valor absoluto, que es el valor absoluto de eosinófilos que se saca como lo acabamos de ver con esa regla de 3. ¿Ok? Y en los niños no se utiliza 500, sino que se utiliza 650 eosinófilos por milímetro cúbico. Y los hematólogos utilizan en líneas generales nosotros lo vamos a usar como 500 como el corte, tanto en niños como en adultos porque es más fácil a este nivel. ¿Ok? Ahora un hematólogo para los niños utiliza como corte 650 eosinófilos por milímetro cúbico y para un adulto 450 eosinófilos por milímetro cúbico. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar del concepto de hipereosinofilia. Y la hipereosinofilia es cuando el paciente no tiene ya más de 500, sino que tiene más de 1500. ¿Ok? Y eso define un síndrome que se llama los síndromes hipereosinofílicos. Y por eso nos aprendemos este valor también. Y hay que saber que así como hay enfermedades que producen síndromes hipereosinofílicos, enfermedades no parasitarias, existen parásitos que también producen hipereosinofilia. ¿Ok? Y este 1500 entonces sale de la misma fórmula que hicimos antes. Vamos a ver si puedo compartir. ¿La ven otra vez porque puse screen o no ven el Excel? Sí, 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 ahora lo sí vemos se otra ve. vez. Ok, sí, es que lo cambié por screen. Imagínense que este paciente ya no tiene 5%, sino que tiene 30%. ¿Ok? Y eso significa que tiene 3.000 eosinófilos por milímetro cúbico. Y 3.000 eosinófilos por milímetro cúbico es más de 1.500. Este paciente tiene hipereosinofilia. ¿Ok? Un paciente, hay casos de parasitología en donde vamos a conseguir que pueda tener un paciente con 3.000 eosinófilos. ¿Ok? Volvemos entonces a nuestra pantalla, que me imagino que la ven ya, ¿verdad? Sí. Entonces, los eosinófilos son una de las células más importantes en parasitología, pues porque son como el marcador de que el paciente tiene una helmintiasis. Y digamos que la mitad de la materia que ustedes van a ver en parasitología son helmintos y la otra mitad son protozoarios. Entonces, los helmintos, que es la mitad de lo que vamos a ver, producen, no todos, pero la mayoría producen eosinofilia, ¿ok? Y algunos hipereosinofilia. Entonces, mentira, todos lo producen, pero unos en mucho menor cantidad que otros. Entonces, los eosinófilos se producen en la médula ósea, pertenecen al linaje de los granulocitos y se producen es la interleuquina 5 lo que produce la eosinopoiesis, ¿ok? La vida media de un eosinófilo es más o menos 8 a 18 horas en la sangre, pero en el tejido permanecen hasta por semanas.
Está presente en los epitelios expuestos, como dijimos antes, en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, en el tracto gastrourinario, genitourinario inferior. ¿Ok? El pico en la sangre es en la mañana, que es cuando el cortisol está más bajo. Cuando sube el cortisol, los eosinófilos bajan. Y se producen tanto por inflamaciones piógenas, otras cosas que producen, aquí hay otro concepto que no se los he dicho. Hay una cosa que se llama eosinopenia, que es tener una enfermedad en la que debería haber eosinofilia y que el paciente no tenga eosinofilia. ¿Ok? Eso lo producen las inflamaciones piógenas porque al desviarse hacia polimorfonucleares los eosinófilos se esconden porque es un porcentaje. Los corticosteroides también disminuyen los eosinófilos, los estrógenos y la epinefrina, la desnutrición, el SIDA y el HTLV1, todas esas cosas hacen que no haya síntesis de eosinófilos y que por ende disminuyan los eosinófilos. Y enmascaran de esa manera una eosinofilia o inflamación mediada por eosinófilos. ¿Se entendió? O sea, Sí. ok, es normal, lo normal es tener 0 eosinófilos, entre 0 y 4%, si la persona está sana. Ok, pero si yo tengo un helminto o una alergia, o un asma alérgica, por ejemplo, si yo tengo un helminto o un asma alérgica, no tener eosinófilos es un error, o sea, está malo, por eso lo llamamos eosinopenia. Ok, significa que ese paciente no se defiende, por ende no hace inflamación mediada por eosinófilos y que entonces está en mayor riesgo si los parásitos son oportunistas de que haya muerte. ¿Ok? Ahorita vamos, las funciones de los eosinófilos. Los eosinófilos se han demostrado que funcionan tanto en la presentación de antígenos como en la liberación de mediadores lipídicos, peptídicos y citoquinas implicadas en la inflamación aguda y crónica. Participan en la respuesta contra los helmintos, eliminando parásitos a través de la desgranulación de los gránulos de eosinófilos. Y participan también en la homeostasis de la respuesta inmune para que pueda haber después cicatrización, ¿ok? O desaparición, o que se apague la respuesta inmune para que pueda haber cicatrización. Y ahora vamos a hablar, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de los eosinófilos? No, todo bien, profe. Ok. Vamos entonces a hablar ahorita un poquito de los mecanismos de evasión de la respuesta inmune por parte de los parásitos, que dijimos que era la segunda parte de lo que íbamos a hablar. Vamos a tener que van a depender del hospedador o de actividades del hospedador y también del parásito. ¿Ok? Entonces, vamos a tener mecanismos de evasión asociados al complemento, y les puse como ejemplo Leishmania, que tiene un lipofosfolicano en su membrana del promastigote, que es la célula infectante, que evita que se diserte el complejo de ataque a la membrana. Y de esa manera no se forman los poros y por ende no es destruido. ¿Ok? Entamedia histolítica activa el complemento, pero en lugar de permitir que se formen los poros, utiliza los componentes del complemento para ingresar a los enterocitos, ¿ok? Y destruirlos. Y formar sus ameoporos. Después tenemos mecanismos de evasión asociados a los macrófagos, que es básicamente por inhibición de la actividad del macrófago. Acuérdense que el macrófago es una célula blanco, o sea, una célula importantísima en el sistema inmune porque ella va a opsonizar los virus, bacterias, parásitos, y en el interior del macrófago se va a formar un fagolisosoma que destruye lo que está dentro del fagolisosoma a punta de radicales libres y de acidificación del pH, etc. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de evasión asociados a los macrófagos van a ser aquellos que inhiben eso que debería ocurrir dentro de ese fagolisosoma. Entonces, puede ser por inhibición de la fosforilación, que aquí tienen un caso, puede ser por opsonización activa, pero que una vez que es opsonizado, se evita el complejo enzimático de la NADPH, de la membrana de la vacuola parasitófora, y de esa manera impide que se produzca la destrucción del parásito, o que escape de la vacuola y entonces en lugar de quedarse adentro se sale hacia el citoplasma y se reproduce dentro del citoplasma. ¿Ok? Entonces, son opsonizados, pero no puede
macrófago actuar sobre ellos porque tienen algún mecanismo de evasión que impide la destrucción del parásito. Entonces, por ejemplo, aquí tienen T. gondii, un taquizoíto entrando, Toxoplasma gondii, que dijimos que ellos lo que iban a hacer era y que entonces se reproducen sin que haya destrucción. Aquí tienen, utilizando el C3b del complemento, en este caso Leishmania, tienen, utilizando los polimorfonucleares para poder luego introducirse dentro del macrófago, tienen la opsonización activa porque ellos buscan que los opsonicen para poder reproducirse dentro del macrófago, y la inhibición tanto Leishmania como Toxoplasma inhiben la unión del lisosoma con el fagosoma y por ende no pueden ser destruidos. Y en el caso de T. cruzi, que lo tienen acá, es que se sale rompe el fagosoma y se introduce dentro del citoplasma y de esa manera se reproduce dentro del citoplasma. Otros puede ser que aumentan la sobrevida del macrófago inhibiendo la producción de radicales libres o destruyen a los radicales libres a través de catalasa superóxido dismutasa o inactivación de enzimas lisosomales como las beta-galactosidasas, y que de esa manera entonces sobreviven porque su célula blanco es el macrófago. ¿Ok? Y están aumentando la sobrevida a través de alguno de estos tres mecanismos. Después tenemos la respuesta adaptativa contra los helmintos. Vamos a hablar un poquito de la respuesta adaptativa. Vamos a tener entonces que los helmintos inducen una respuesta de tipo TH2 con secreción de interleuquina 4 e interleuquina 13. Entonces, que está mediada por, o sea, lo producen son principalmente los eosinófilos y los linfocitos TCD4 que activan a los eosinófilos y los mastocitos y basófilos. De esa manera se activa la respuesta TH2, o sea, la producción de inmunoglobulinas, y en el caso de los helmintos va a ser predominantemente inmunoglobulina E, pero también puede ser inmunoglobulina secretora porque la mayoría de estos parásitos se quedan en la luz intestinal y la respuesta inmune ocurre en la luz intestinal. Entonces, estas enzimas, además del grupo de las TH2, también aumentan la permeabilidad de la mucosa, disminuyen la absorción de glucosa asociada a sodio, y disminuyen la secreción de cloro en respuesta a serotonina y acetilcolina, y aumentan la contractilidad del músculo liso. ¿Ok? Entonces estamos hablando de parásitos que normalmente son extracelulares, la mayoría de ellos están en el tracto gastrointestinal, o las más fáciles de entender con esto que estamos hablando. Y si yo aumento la contractilidad del músculo liso, pues evidentemente lo que estoy describiendo es una diarrea con aumento de secreción de cloro, con disminución de absorción de glucosa, o sea que va a haber también ósmosis, por ende es aumento del peristaltismo y aumento la cantidad de agua en el intestino, o sea que estoy hablando de parásitos que producen diarrea. ¿Ok? Y se produce hiperplasia de las células caliciformes. Ok, esto es básicamente explicando cómo ocurre el proceso de la activación de la respuesta TH2, en donde yo voy a tener un linfocito CD4 que me va a activar a células B para que produzcan anticuerpos secretados, inmunoglobulina A principalmente, pero también que active, por ejemplo, mastocitos y que entonces se produzca inmunoglobulina E, y que ante la presencia de los parásitos se produzcan degranulación de gránulos que pasen a la luz intestinal y que de esa manera pueda destruir los parásitos y que haya la expulsión, ¿ok? Junto con la secreción de moco. Y todo esto a nivel de la luz intestinal. Después tenemos lo que es la respuesta protectora versus la inmunomodulación. Una respuesta protectora se supone que yo lo que quiero es eliminar el parásito, ¿ok? Entonces, un helminto me va a generar una respuesta TH2 con activación de células B que me van a producir anticuerpos, que me van a activar a los eosinófilos, mastocitos, y que van entonces a producir una matriz extracelular que va a matar a las larvas de estos parásitos o a los adultos, y eso es una respuesta protectora. ¿Ok? Ahora, si en lugar de estimularse la respuesta TH2, pasamos de esta respuesta porque a veces, la mayoría de las veces no pasa de una
o la otra, sino que de una, después de que se hace esto y que esto no es efectivo, se pasa a una respuesta a la homeostasis y la homeostasis nos lleva a una respuesta T reguladora en donde se secreta interleuquina A y las que dijimos antes. Ay, se me fue el nombre. De crecimiento de tumoral, factor de crecimiento tumoral. Y que entonces se produzca tolerancia inmunológica y que el parásito pueda sobrevivir aunque no produzca la enfermedad. ¿Ok? Y eso entonces es lo que llamamos persistencia y cronicidad de los parásitos, que se debe al paso a una respuesta de tipo T reguladora, en donde actúan los linfocitos TCD4, como habíamos dicho ya, en las FOXP3, con regulación negativa de múltiples funciones inmunológicas a través de interleuquina 10 principalmente. Ok, entonces, pasamos ahora a otro mecanismo de evasión de la respuesta inmune, que es la seclusión física. Ok, la seclusión física se debe a la localización del parásito en algún órgano que permita que evada la respuesta inmune. Ok, ¿cuáles son esos órganos? Al localizarse dentro de la luz intestinal, por ejemplo, todo lo que son las respuestas inmunológicas celulares no se van a activar, porque mientras el parásito esté en la luz intestinal, no puede, las respuestas celulares tienen que ocurrir dentro de los tejidos como tales, ¿ok? Todo lo que es IgG, IgM y IgG también tiene que haber activación en tejido. O sea que mientras el parásito esté en la luz intestinal o en la luz de los conductos biliares, evade la respuesta inmune. Los parásitos que se localizan, por ejemplo, en órganos inmunoprivilegiados como el sistema nervioso central y el ojo, también eso se llama seclusión física porque al localizarse en estos lugares impiden que la respuesta inmune sea tan efectiva como es o tan rápida como lo es en otros órganos. Y también puede ser por invasión de células que carecen de moléculas de histocompatibilidad como los eritrocitos, ¿ok? Y de esa manera eso también es seclusión física, como es el caso de Plasmodium falciparum, los Plasmodium, por ejemplo. Después tenemos los mecanismos de evasión de la respuesta inmune propiamente dichos, que vamos a estudiar. Esto es lo que más les preguntamos normalmente. Tenemos la variación antigénica, tenemos, aquí, fíjense que los anteriores eran mecanismos de evasión de la respuesta, ¿ok? O sea, mecanismos de evasión para impedir la acción, o sea, que no empiece la respuesta inmunológica. Aquí se va a generar una respuesta inmune, pero es una evasión contra esa respuesta inmune ya generada, ¿ok? Entonces, esos mecanismos son variación antigénica, mimetismo antigénico o mimetismo molecular con recambio de membrana externa y antígenos fugaces, ¿ok? Entonces, variación antigénica consiste en que el parásito genera una serie de antígenos que van a generar una respuesta inmune, ¿ok? Y cuando esa respuesta inmune se genera, esos anticuerpos específicos contra este antígeno se generan, el parásito genera un nuevo antígeno, ¿ok? Y entonces este anticuerpo que era específico contra el antígeno que produjo el parásito, ya no es específico porque hubo variación antigénica y ya no es el antígeno de superficie que el parásito presenta, ¿ok? Después tenemos la producción de antígenos fugaces, que va a ser esos antígenos que el parásito va a producir, pero que en lugar de dejarlos en la superficie, los va a liberar y de esa manera va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, pero no va a ser directa contra el parásito, sino contra los antígenos, ¿ok? Y de esa manera el parásito evita que lo ataquen a él. Esos son antígenos fugaces y ¿qué me faltó? Porque creo que eran 3 y no los expliqué. Y el mimetismo antigénico o recambio de la membrana externa es cuando el parásito adopta antígenos del hospedador en su membrana que no los reconoce como que no sean propios, ¿ok? Entonces se mimetiza porque utiliza antígenos del humano, de las células adyacentes que estén libres y que entonces, o que sean similares, no los reconoce como que son del parásito, sino que son propios del hospedador, ¿ok? Ok, y vamos entonces a terminar con inmunodiagnóstico. Entonces,
inmunodiagnóstico aplicado a parasitología. ¿Ok? Entonces son técnicas de inmunológicas utilizadas para el diagnóstico de enfermedades a través de la detección de anticuerpos anticuerpos o de inmunidad celular presentes en el hospedador debido a la presencia del parásito, ¿ok? Y nos permiten hacer, puede ser diagnóstico de la enfermedad o cómo ha evolucionado el paciente si apareció, por ejemplo, la aparición de respuesta celular a veces lo que implica es que el paciente está mejorando. ¿Cuándo empleamos un método diagnóstico? Entonces, principalmente cuando cualquier método parasitológico directo no se puede efectuar, ¿ok? Entonces, si yo no puedo demostrar la presencia del parásito, recurro a los inmunológicos, ¿sí? Es decir, si el parásito es muy fácil de diagnosticar y el método es 100% específico porque consigo un huevo de un parásito, no voy a usar un método inmunológico. Ahora, si no tengo ninguna forma como pueda detectar una de las formas evolutivas del parásito, como por ejemplo toxoplasmosis, que es muy difícil de conseguir el parásito o que los métodos de inoculación de animales tardan mucho tiempo, pues recurro a métodos indirectos como los métodos inmunológicos. ¿Okay? Entonces, me permite detección de infecciones prepatentes porque si el paciente todavía no tiene huevos o no tiene, sino solamente tiene anticuerpos, pero todavía no lo puedo demostrar, me permite detectarlo a través de un método inmunológico. También me permite detectar infecciones crónicas, si lo que quiero buscar son pacientes que hayan estado expuestos y que tienen infección crónica, no enfermedad, sino infección crónica. Y me permite medir también la mejoría o eficacia de los métodos directos, ¿ok? O que pueda mejorar la eficacia del método directo. Y también se utilizan en campañas epidemiológicas porque es más fácil extraerle sangre a todo el mundo y hacerle las pruebas que a veces utilizar otros métodos, ¿ok? Porque puedo tomar la sangre y me voy y no que tenga que ver todos los métodos de una vez el mismo día. Entonces, el problema con los inmunodiagnósticos es que son pruebas que no son 100% específicas, ¿ok? Porque pueden tener reacción cruzada, muchas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que ellos tienen especificidad y sensibilidad, ¿ok? Y que uno tiene que jugar con que sea muy sensible sin perder especificidad o que sea muy específico y no darle prioridad a la sensibilidad. Pero me quedaría, si le doy prioridad a la especificidad, me queda gente por fuera porque no es sensible. Y si le doy prioridad a la sensibilidad, puedo estar diagnosticando de más y que no sean realmente la enfermedad. Entonces, la especificidad me habla de la habilidad que tiene el método para distinguir anticuerpos en contra del parásito y que no sean anticuerpos de otro parásito, ¿ok? O generados por alguna otra enfermedad. Y la sensibilidad lo que me habla es de la habilidad que tiene el método para distinguir los casos de una infección en una población determinada, ¿ok? O sea, qué tan sensible es para que todos los casos positivos sean reconocidos. ¿Cuáles son esos métodos inmunológicos? Puedo tener reacciones de aglutinación que se basan básicamente en que haya una, consiste en utilizar glóbulos rojos de carnero que los pones pegajosos con el ácido tánico. Al someterlos al antígeno, el antígeno se les pega y si los sometemos al suero del paciente y el paciente tiene sueros específicos contra ese antígeno, se va a aglutinar, ¿ok? Y entonces eso es lo que se llama una hemoaglutinación indirecta. Se utiliza para el mintiasis y para el mintos y protozoarios, como por ejemplo larva migrans visceral, hidatidosis y cisticercosis, en el caso de la hemoaglutinación, y en protozoarios en toxoplasmosis, amibiasis, chagas y malaria. Después tenemos las reacciones que utilizan proteínas marcadas, que van a ser como por ejemplo la inmunofluorescencia indirecta, donde tengo antígeno que reacciona contra el anticuerpo y que después voy a marcar esos anticuerpos, los voy a detectar con otro anticuerpo que esté marcado con algún elemento fluorescente y que entonces yo lo pueda ver en una placa por su fluorescencia. ¿Ok? Estos son promastigotes de Leishmania.
Se utiliza en amibiasis, en leishmaniasis, en larvamigas viscerales, malaria y en toxoplasmosis. Ok, malaria no tanto porque sería más experimental, pero para las demás sí. Después tengo los métodos como el ELISA, que son inmunoensayos que tienen antígenos en fase sólida, o sea, antígenos que están pegados ya a la placa, y lo que uno hace entonces es incubar para que ocurra más o menos igual que lo que dijimos antes de tener un marcador que permita que si el antígeno está presente, haya unión y que se forme entonces, se unen al sustrato marcador y que entonces pueda haber medición del sustrato procesado en un espectrofotómetro de un espectrofotómetro. Ajá, entonces básicamente esta sería una placa de ELISA que mientras más oscuro esté esta plaquita significa que más concentrado está el antígeno, ¿ok? Y que más positivo, o sea, fíjense que este es el positivo, esto es el negativo, o sea, estos son los controles y estos son mis pacientes. Entonces mientras más positivo esté, este señor está mucho más positivo que todos los demás y estas son las diluciones. Entonces aquí está muy concentrado y aquí empieza a dejarse de concentrar y normalmente uno utiliza 128 como marcador. Más o menos entre 64 y 128 para decir que hay positividad. ¿Ok? Se utiliza en el minto y en protozoarios. Larvamigas visceral, hidatidosis, cisticercosis, oncocercosis, esquistosomiasis, amibiasis, giardiasis, toxoplasmosis y chagas principalmente. El Western blot, que vendría a ser igual un antígeno con un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario y un sustrato quimioluminescente que se van a transferir a un papel de nitrocelulosa. Se hace una corrida de electroforesis y se ve si corren de acuerdo a su peso molecular y vamos a conseguir entonces las bandas del parásito. Entonces, se utiliza en hidatidosis, en cisticercosis, en esquistosomiasis y en Chagas. Después tenemos las reacciones que utilizan el complemento, que entonces vamos a tener reacción de fijación de complemento, que vendría a ser glóbulos rojos de carnero, que se le utiliza un anticuerpo antiglóbulos rojos de carnero, que y así tenemos glóbulos, los tenemos sensibilizados, y cuando la reacción es positiva, sí, al colocarle el antígeno, o sea, unimos el antígeno, los anticuerpos específicos con el complemento y entonces no va a haber lisis de los glóbulos rojos porque hubo reacción antígeno-anticuerpo, mientras que si el anticuerpo no está presente va a haber lisis porque se van a pegar al glóbulo rojo de carnero y lo van a lisar. ¿Ok? Y este método se utiliza en la enfermedad de Chagas, en toxoplasmosis y en leishmaniasis. Principalmente estas dos enfermedades, Chagas y en toxoplasmosis. Después tenemos la prueba de inmunodiagnóstico in vivo, que vendrían a ser las intradermorreacciones, que son más bien pruebas de detección estas son celulares, en donde se introduce con una aguja el antígeno y se espera, dependiendo del tipo de reacción, unas horas o 24 a 48 horas. Y vamos a ver una induración porque tiene que haber habido una respuesta inmune contra el antígeno en la piel. Y eso me va a detectar, la induración que esté presente es lo que me va a detectar si hubo o no hubo, si está positiva o no está positiva. Entonces esto que ustedes ven acá es un marcado con bolígrafo, porque uno va marcando con el bolígrafo hasta que la induración se siente y después mide cuánto mide la induración y eso me da si es positivo o es negativo, depende de cada parásito, por eso no les digo números específicos acá. Mide respuesta celular, ¿ok? Entonces es un marcador de infección crónica, porque la respuesta celular no es inmediata. Otras pruebas de inmunodiagnóstico, en algunos casos, pero en algunos casos se utiliza para demostrar que el paciente no tiene infección aguda, sino crónica, y en otros casos se utiliza para demostrar que el paciente está infectado porque la infección dura más de 3 meses. Otras pruebas que podemos utilizar, existen también, por ejemplo, la prueba de precipitación circunoval, que la van a ver en esquistosomiasis, que consiste en exponer un huevo de chistosoma contra los anticuerpos del paciente, o sea, contra la sangre del paciente, el suero del paciente, y si existen anticuerpos, se van a formar estas cadenas de anticuerpos que dicen que es positivo
contra el parásito. Perdón. Después tenemos los métodos inmunológicos de detección de antígenos, que son como por ejemplo el del COVID, que se utilizan tiras reactivas en donde uno coloca los antígenos fijos en unos lugares determinados de la tira y que si el paciente tiene la enfermedad, pues se va a teñir, o sea, con el colorante, dependiendo del sustrato al que se una, se va a colorear una línea, 2 líneas o la control que dice que la prueba está buena, que la puedes usar. Y de esa manera, este que tienen acá es el ejemplo de Plasmodium, para Plasmodium. Y entonces tienen que, por ejemplo, que si se prende solamente una, es el control y significa que es negativo. Si se prende 2, que sería el control, y esta que está acá, significa que el paciente tiene malaria, pero que este Plasmodium no es Plasmodium falciparum. Y si se prenden las 3, significa que el paciente tiene Plasmodium falciparum. En el caso del COVID, pues sería como esta que está acá. Se prende la control y es negativo porque le dio positivo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No sé si me he tardado más de la cuenta porque expliqué más cosas. ¿A qué hora No, empezamos? profe, todo bien. Empezamos a las 5:30. O sea, Ok. una hora exacta. Ajá. Ahora, ¿pasamos a la siguiente o están cansados? No sé ¿Preguntas? cómo los ¿Preguntas? muchachos quieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Lo más importante ahorita en esta clase es lo que usted mencionó de los mecanismos de evasión. Es lo que más puede ser preguntable, ¿verdad? Porque lo demás es un repaso de inmunología, si entendí bien. A ver, después ya lo que les preguntamos de esto es lo que les den sobre esto en cada clase. ¿Ok? Pero Ok, sí son los conceptos generales para que entiendan las clases después. ok, perfecto. Gracias. ¿Qué cosas sí se han preguntado? O sea, yo sí les puedo preguntar, o sea, tienen que saberse que los helmintos son las células que reaccionan contra, perdón, que los eosinófilos son las células que reaccionan contra los helmintos. Se tienen que saber los valores normales. Los mecanismos de evasión se preguntan, se los vamos a preguntar en el parcial y se los vamos a preguntar en el final. Todos. O sea, no al detalle, como para que se aprendan el fosfolípido tal, no, pero sí más o menos cómo funciona todo el sistema inmune. ¿Ok? Yo necesito que me den 5 minutos para buscar un vaso de agua porque tengo la garganta súper seca Voy a y vamos a pausar. la fase, exacto, sí, para empezar con la siguiente clase. Y hay otra pregunta que hicieron por ahí, profe. Ella se la leo cuando busque el agua. Ok, si quieres, si es de esta pregunta, dímelo de una vez. Preguntan que si puede volver a explicar los antígenos fugaces, que no lo entendió bien porque se le cortó. Ok. Los antígenos fugaces, esa era la foto que hacía ruido, no se acuerda. ¿Todavía ves la pantalla o ya no? Sí, la vemos. Ok, antígenos fugaces. El parásito produce antígenos y se llama fugaces porque en lugar de quedar separados en la membrana, o sea, pegados a la membrana, el paciente, ya va, que no tengo. El parásito los secreta. ¿Ok? Y al secretarlos, el sistema inmune actúa, pero actúa contra el antígeno y no contra el parásito. Se forman complejos antígeno-anticuerpo, pero no afecta al parásito. Y por eso es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Ok, ¿Listo? listo. Sí. Ok, chévere. Entonces voy 5 minutos a buscar agua y ya vuelvo. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es la cadena epidemiológica y Profe, generalidad. comparto la pantalla, que no la vemos. Disculpen. Ay, yo le acabo de dar que la compartiera. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, la que vamos a ver ahorita es cadena epidemiológica y generalidades de los helmintos. ¿Ok? Que ya sería entonces para poder entrar en materia, porque ya entonces las clases de mañana ya serían los 2 primeros parásitos de la unidad. Entonces,
La palabra epidemiología viene del nombre epi, que significa sobre, y demo, que significa población, y logos, que significa ciencia. O sea, que es la ciencia que estudia sobre la población. ¿Ok? Entonces, la epidemiología de cualquier enfermedad comprende el estudio de todos los factores que explican su existencia en una determinada población humana, en un momento determinado y en una situación geográfica determinada. Es decir, que se basa en tiempo, persona y espacio. Vamos a definir entonces un poquito, entender lo que significa un brote, lo que significa una microepidemia, una epidemia, una endemia y una pandemia. Y con esto, o sea, lo que estamos hablando es que las enfermedades parasitarias en su mayoría son enfermedades, su mayoría no, todas son enfermedades transmisibles, y al ser transmisibles, la forma de transmisión puede ser a través de brotes, microepidemias, epidemias, endemias o pandemias. ¿Ok? Entonces, un brote epidemiológico es la aparición de casos en una población donde no existe la enfermedad previamente demostrada y aparecen casos, y normalmente ocurren en un número reducido de personas, como por ejemplo familia. ¿Ok? Hablamos de familia porque, bueno, es lo más fácil. Hubo una fuente de infección que es compartida por el núcleo familiar. Puede ser, por ejemplo, un grupo de personas que comió en un lugar determinado, pero que hayan sido pocos. Las microepidemias es similar a un brote, pero en un número un poco mayor de personas que comparten una fuente primaria de infección, normalmente, por ejemplo, una escuela o una comunidad completa en donde haya ocurrido la epidemia, ¿ok? La microepidemia. Como por ejemplo, esto sería microepidemia, como el brote de Chagas de la escuela de Chacao. Y ha habido muchos otros. Epidemia, ya hablamos cuando la enfermedad se propaga durante cierto periodo de tiempo en una zona determinada y que afecta simultáneamente a una gran cantidad de población superior a lo esperado. ¿Ok? Entonces, es cuando, por ejemplo, como en el caso de malaria, que hablamos de que hay una epidemia de malaria en algún lugar, o que ocurra, la diferencia con el anterior es el número de personas, o sea, que ocurra una infección simultánea en un número importante de personas, que no puede hablar de un foco epidémico. Y bueno, pandemia, me imagino, bueno, aquí como ejemplo tienen malaria, que la malaria es epidémica en Venezuela, y pues bueno, pues porque en determinadas épocas ocurre más de lo normal y eso es lo que llamamos una epidemia. Endemia es cuando persiste una enfermedad en una región determinada, bien porque está presente constantemente o porque aparece en épocas determinadas, ¿ok? Es algo esperado. Es una enfermedad endémica. Entonces, epidemia cuando sobrepasa lo que endémicamente se esperaba que ocurriera, ¿ok? ¿Se entendió eso que acabo de decir? Por ejemplo, la malaria es endémica en el estado Bolívar, pero es epidémica, era epidémica en algunos otros estados cuando logró controlarse a que hubiera focos determinados. Yo puedo tener o en el mismo estado Bolívar, yo espero que haya siempre un número determinado de casos, que es lo que normalmente hay, pero cuando sobrepasa lo esperado, se llama epidemia. Ok. Entonces, por ejemplo, tienen esto que está acá, que se llama el canal endémico de la malaria en Venezuela, que lo lleva el ministerio, en donde tienen, por ejemplo, una línea verde. Bueno, ahorita les pongo una línea amarilla y una línea roja, y esto que ustedes ven acá en azul son las barras del número de casos, ¿ok? Evidentemente, cuando sobrepasan esta línea roja, que por aquí para abajo sería lo esperado, estamos hablando de epidemia, pero cuando está ya la línea roja hacia abajo, estamos hablando de endemia, ¿ok? Entonces, se hace con las mediciones de los 5 años previos, donde se ve cuántos fueron los casos que hubo y con eso se generan estas curvas. Entonces, cuando sobrepasa la línea roja se llama epidemia y cuando está en las líneas otras es endémica, pero hablamos de una endemia controlada con éxito si está por debajo de la línea verde, estar en línea de seguridad, que estuviera entre el amarillo y la verde, o que estamos en alarma o en alerta entre la amarilla y la roja, porque puede sobrepasar en cualquier momento y pasar a epidemia, que es lo que uno nunca quiere que ocurra.
Y pandemia, ya lo saben, pues porque con el COVID ya ahorita hablar de pandemia es como hablar de cualquier otra cosa. Es cuando una misma enfermedad se produce en todas partes del mundo simultáneamente y por ende se considera que es una pandemia porque involucra varios países al mismo tiempo. Ahora vamos a definir un poquito lo que es incidencia y prevalencia. ¿Ok? Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que se presentan en un lugar determinado en un tiempo determinado, es un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Mientras que prevalencia es la proporción de personas que sufren una enfermedad determinada durante un periodo de tiempo. ¿Ok? O sea que la prevalencia son los casos viejos más los casos nuevos en una zona específica en un tiempo determinado. Y vamos a definir lo que es el concepto de enfermedades tropicales desatendidas. Son aquellas enfermedades desatendidas o olvidadas, infecciosas. La mayoría de ellas o muchas de ellas son parasitarias que afectan principalmente a las poblaciones más pobres con un limitado acceso a los servicios de salud y especialmente en aquellos que viven en áreas rurales remotas o en barrios marginales. ¿Ok? Esto es un concepto que se le dio desde el año, aquí no está puesto el año, pero yo creo que fue más o menos desde el año 2000 a un determinado grupo de enfermedades que necesitaban que se les prestara atención porque eran enfermedades subdesarrollados, pero que afecta al final a la economía global del mundo y que debían prestarle atención. Entonces, incluye, por ejemplo, la malaria, los geoelmintos, como Ascaris, Trichuris y anquilostomidio, la esquistosomiasis, oncocercosis, filariasis, linfática, chagas, leishmaniasis, todas esas cosas las vamos a ver en parasitología, e incluye otras enfermedades como tuberculosis, lepra, dengue, zika, chikungunya, todas ellas entran dentro de estas enfermedades tropicales desatendidas. Y las llaman desatendidas porque en los países del primer mundo estas materias no se dan en la carrera de parasitología, perdón, de medicina, sino que solo las conocen los especialistas y hay muy pocos especialistas a nivel mundial en esta área. Entonces, estas enfermedades desatendidas se relacionan con factores geográficos, con artrópodos, vectores y hospedadores y condiciones socioeconómicas pobres. Los países más afectados siempre son los países en vías de desarrollo. En América Latina el problema causado por enfermedades parasitarias es significativo, particularmente por fecalismo, particularmente geohelmintos y protozoarios que se transmiten por aguas contaminadas, con heces. Los grupos más afectados suelen ser escolares y preescolares, que tienden a tener poliparasitismo. Y según la OMS, un quinto de la población está infectada por alguno de estos protozoarios o helmintos y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica el promedio puede llegar hasta un 45% de la población general. Y por supuesto en África también, pero aquí está expresado solamente América. Entonces, estas enfermedades pues se asocian a malas condiciones socioeconómicas, malas condiciones nutricionales, cambios en las condiciones del medio ambiente, aumento de la densidad poblacional y condiciones sanitarias deficientes, que es lo que hacen que sea posible que haya estos parásitos. Entonces, los helmintos intestinales se consideran un marcador de pobreza. Y esto es una pregunta que se las voy a hacer de aquí hasta que se salgan de parasitología. Los helmintos intestinales son marcadores de pobreza. La presencia de ellos en las heces. ¿Cuál es la importancia de conocer? Ay, alguien me explicó cómo se quitaba esto, pero yo no me acuerdo quién fue. ¿Qué cosa, profe? Esta barra, ¿cómo la quito? Ah, que a nosotros no la vemos. Ah, no. Uy, casi me salgo. Ok, perfecto. No, es que yo no sé cómo se quita, pero no importa. Ok, la importancia de conocer sobre estas enfermedades es que conocer los eslabones de la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles permite identificar cuáles son los elementos de esa cadena que son más débiles para poder controlar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, mientras que en el pasado se creía que había que fumigar, por ejemplo, después nos fuimos dando cuenta que la fumigación contaminaba el medio ambiente y que además destruía los pulmones verdes del planeta, etcétera, etcétera, y que esa no podía ser la solución. Y entonces, bueno, cuando uno conoce la cadena epidemiológica de una enfermedad, pues uno puede ver dónde esa enfermedad es más susceptible para poder ser
erradicada, que al final lo que queremos es eliminarla para que haya menor sufrimiento o menor pérdida de vidas o de calidad de vida del ser humano. Entonces, la actividad epidemiológica va entonces a estar conformada por el agente causal, que es el patógeno, ¿ok? El agente causal siempre es el microorganismo, el parásito. Va a haber un reservorio, que es donde la fuente primaria de infección, donde va el microorganismo, este agente causal se mantiene como fuente para infectar entonces al hospedador susceptible, ¿ok? Que en este caso, pues los hospedadores susceptibles pueden ser animales, pero a nosotros lo que nos interesa es el humano, pues porque estudiamos medicina, ¿ok? Entonces, la tríada es agente causal, reservorio y hospedador susceptible. Entonces, el concepto de reservorio o fuente de infección primaria es un ente de la naturaleza que puede estar vivo o no, ¿ok? O sea, que vivo puede ser que sea un animal o que sea el humano, o que sea inerte porque está en el agua, por ejemplo, en el cual el parásito puede permanecer por un tiempo más o menos largo o indefinido en su estado evolutivo más completo, conservando al máximo su potencial de nutrición, multiplicación o reproducción y transmisibilidad. ¿Ok? Entonces, eso lo convierte entonces que puede ser una antroponosis porque el reservorio sea el humano, puede ser una zoonosis porque un animal es el reservorio, antropozoonosis si el reservorio son cualquiera de los dos, y bueno, y en algunos casos cuando es inerte, podría ser, por ejemplo, las amibas de vida libre que se mantienen en el agua o en algunos otros medios. El mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión va a ser como todo aquello, el mecanismo a través del cual el parásito pasa de ese reservorio a el hospedador susceptible. Entonces comprende todos los fenómenos que se producen desde que el parásito abandona el reservorio hasta que penetra en el hospedador susceptible, ¿ok? Hasta que entra de alguna manera al hospedador susceptible. Entonces vamos a tener el agente patógeno que va a ir desde un reservorio o fuente de crecimiento, que es donde va a tener entonces una puerta de salida de ese reservorio, una vía de transmisión, una puerta de entrada al hospedador susceptible. Entonces comenzamos con estos conceptos que tienen que sabérselos hasta el final. Forma parasitaria de eliminación. Esa va a ser la forma como el parásito va a salir del reservorio para entrar dentro del hospedador susceptible. ¿Ok? Entonces, el estadio evolutivo del parásito que está en condiciones de iniciar el proceso de transmisión. ¿Ok? Entonces, la forma parasitaria de eliminación pasa del reservorio al hospedador susceptible. Y eso puede ser activamente porque es directamente el parásito que penetra, o inmóvil porque lo que hace es utilizar un vector para poder introducirse en el hospedador. Después tenemos la puerta de salida o de vía de eliminación, que va a ser el sitio anatómico del reservorio por donde sale la forma parasitaria de eliminación, que sea natural o artificial. Es decir, natural, las heces, o artificial por la picadura de un insecto, etc. Y el medio de eliminación es el sustrato que le sirve de vehículo a la forma parasitaria de eliminación, es decir, las heces, la sangre o la linfa, dependiendo del caso. De todos estos, porque estos dos últimos son obvios, lo importante realmente es la forma parasitaria de eliminación. Y estos son parte del ciclo biológico, o sea que en forma natural ustedes van a saber de qué estamos hablando y no es necesario. Esto sí se lo tienen que aprender bien. Forma parasitaria de eliminación es la forma como sale del reservorio. El medio de evolución es el elemento del medio ambiente necesario para que determinado parásito pueda completar el proceso de transmisión o permanecer en él la mayor parte del tiempo, usualmente indispensable para que el parásito se multiplique o evolucione. Puede ser un medio inerte o el hospedador intermediario o un vector. Tenemos después entonces la forma parasitaria infectante o que es la forma parasitaria de penetración. Utilizamos normalmente forma parasitaria infectante que vendría a ser el estadio evolutivo del parásito que es apto para invadir y establecerse en el organismo del hospedador susceptible. ¿Ok? Normalmente es la forma evolutiva que entra al humano para producir la enfermedad, la infección y luego la enfermedad. El medio de penetración va a ser la manera en la que el parásito penetra, que puede ser directo, como por ejemplo a través de agua o alimentos, o que sea a través de la picadura de un vector, que sería entonces a través de un insecto o vector biológico. Después tenemos puerta de entrada, que vendría a ser el sitio anatómico por el que penetra, si es por vía oral o si es por la piel, etcétera, etcétera.
el medio de eliminación, que vendría a ser la forma en la que se elimina, que sería el sustrato que sirve para eliminar esa forma parasitaria de eliminación, que puede ser igual las heces, la sangre, etc. Vamos a hablar ahorita un poco de los tipos de infección. Esto saben que este año no lo voy, bueno, sí, tengo que hablarlo igual. Es que no me gusta que escriban, cuando uno les preguntan los mecanismos de transmisión del parásito, no sirve que coloquen heteroinfección y autoinfección, ¿ok? Ahora, igual les tengo que explicar estos conceptos. Heteroinfección es cuando la infección proviene de la fuente e infecta a un hospedador, o sea que viene del reservorio al hospedador. Y autoinfección, y ese reservorio es distinto a la persona, al hospedador infectante, susceptible. Y después tenemos la autoinfección, que vendría a ser interna o externa. La externa es las infecciones que son, por ejemplo, ano, mano, boca. O sea, el parásito sale y vuelve a entrar, pero dentro del mismo hospedador. E interna cuando no sale, pero sino que de la forma evolutiva de eliminación ingresa nuevamente e infecta nuevamente a esa misma persona. Ahora, esos son tipos de infección, esos no son mecanismos de infección. Clasificación de acuerdo a su localización. Los parásitos pueden ser ectoparásitos cuando están en la piel. Se encuentran en la superficie externa, como estos que están aquí, que es un piojo. Pueden ser endoparásitos porque se ubican en el interior del hospedador y a su vez se clasificarían en, por ejemplo, intestinales, hemáticos y tisulares. ¿Ok? Intestinales, por ejemplo, Trichuris trichura. Hemáticos, Plasmodium, que está en la sangre. Y tisulares, Leishmania, que está en los órganos del sistema retículo endotelial. Entonces, el hospedador o hospedero susceptible son aquellos seres de mayor evolución biológica que sirven de nicho para el desarrollo de otro ser vivo que es de menor evolución biológica que llamamos parásito. Entonces, normalmente el humano va a ser el hospedador, que es lo que nos interesa a nosotros, o algún animal, pero a nosotros nos interesa, es el humano, y es el nicho adecuado para que se desarrollen en su interior algunos parásitos. Y por supuesto también son hospedadores también el mosquito, los que son intermediarios, cangrejos, caracoles, etcétera, dependiendo del parásito. Entonces, vamos a definir hospedador intermediario, donde el parásito desarrolla parte de su ciclo evolutivo sin alcanzar su madurez sexual, por tanto se aloja la forma larvaria o una fase sexual inmadura o asexual. Y el hospedador definitivo es donde el parásito alcanza su madurez completa y se reproduce sexualmente dentro del hospedador definitivo. ¿Ok? Y la reproducción sexual existe tanto en el mintos como en protozoarios. El hospedador accidental vendría a ser cuando el parásito se desarrolla dentro de un hospedador, pero ese hospedador no forma parte del ciclo biológico, ¿ok? Del parásito. Por ejemplo, en este caso que está acá, que no importa de quién es, les puedo decir quién es, pero no es lo que importante. Tienen que el hospedador definitivo es el perro, el hospedador intermediario es la oveja, y el humano es un hospedador accidental. ¿Por qué? Porque se infecta, pero no forma parte del ciclo biológico del parásito. ¿Ok? O sea, lo normal no es que el humano funcione como, o sea, que uno no alimente a un perro con vísceras humanas, o sea, que uno no forma parte del ciclo biológico de ese parásito y por eso se considera accidental. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores epidemiológicos relacionados con el ambiente, que van a ser entonces aspectos físicos, temperatura, presión, altitud, suelo, agua, que básicamente, como vieron ahorita cuando vimos las enfermedades tropicales desatendidas, estamos hablando de enfermedades que son del trópico, que se relacionan con la temperatura, la presión, la altitud del suelo y el agua, porque vivimos en el área geográfica que permite que estos parásitos se mantengan, ¿ok? Porque tienen las condiciones adecuadas para sus ciclos biológicos. Después tenemos aspectos biológicos como la flora, la fauna, incluye hombre con sus hábitos y sus costumbres, que es lo que nos hace susceptibles a esas enfermedades, o sea que influye el medio ambiente y también como los hábitos y costumbres del hospedador, de nosotros. Y aspectos sociales como étnicos, psicológicos, sociológicos, económicos, alimentarios, educativos y cultural, que influyen en que haya estas enfermedades. ¿Ok? ¿Qué
que hablamos de que la pobreza, o sea, la mala alimentación predispone a que haya estas enfermedades y la mala alimentación se asocia normalmente, también no necesariamente, pero también normalmente a bajo nivel socioeconómico y a bajo nivel educativo. Tenemos diferentes, a ver, el objetivo de aprender cadena epidemiológica es lograr el control de las enfermedades infecciosas, ¿ok? Y pues bueno, para poder ejercer ese control, pues hay varios niveles donde se pueden hacer. Uno puede tratar de erradicar una enfermedad, que significa desaparecerla de la faz de la tierra, como ocurrió con la viruela. Aunque tengamos ahorita la viruela símica, no es lo mismo que la viruela que había antes. La viruela se eliminó. Está también la eliminación del polio. Por ejemplo, la eliminación del polio en las Américas no se ha logrado eliminar de todo el planeta, pero sí de algunos territorios grandes. El control de la enfermedad, que es mantenerlo a raya y tratar de que no produzca, que aunque no lo puedas eliminar, que no produzca enfermedades graves, que aunque estén ahí no produzca enfermedad y que no mate. Y esos son los tres tipos de control que forman parte de los programas que uno utiliza para el control de las enfermedades. ¿Okay? Algunas enfermedades son erradicables, algunas enfermedades solo pueden ser eliminadas pero no erradicadas, y otras Profe, enfermedades solo pueden ser disculpe. controladas. Dime. No sé qué me pasó en la computadora, pero mejor como, o sea, me sacó de la sesión, pero se continuó. Voy a ponerle pausa y volver a grabar por si acaso no se está Ok, grabando. porque no ha dicho que haya parado de grabar. No, no he dicho, pero Pero por si dale, no hay acaso. problema.